Bienvenidos al Practicante, primera temporada Raíces Peruanas. Por favor, sírvanse gustosamente de dejarnos sus comentarios, sugerencias, opiniones, conocimiento, correcciones en redes sociales o en el link del sitio web donde podrán descargar los audios, guiones y encontrarán más información. Si les es afable, no olviden suscribirse. Añoramos, disfruten el episodio. En la primera temporada de El Practicante, llamada Raíces Peruanas, nos abocaremos a rememorar, analizar, entregar sucesos de la historia de la República del Perú, empezando desde la fundación de la República, pues, a nuestro criterio, es vital para comprender el origen de la problemática sociocultural, política y económica atravesada por estos días en el país. El primer desnivel psicológico y sociológico que enfrentamos los que vivimos en el Perú es el desequilibrio en la distribución de la riqueza asentado en la inequidad de políticas públicas, despuntando otras desigualdades humanas, estructurales, arquitectónicas, asimetrías en el desarrollo colectivo tan prominentes como insoslayables. Los libros de historia no se forjan ni redactan para adoctrinamiento chauvinista, sino para reinterpretación, remembranza, consolidación de la memoria cultural de los pueblos y de los individuos. Por lo menos así lo concebimos escuetamente nosotros, y con ello se logra desanudar lo dado, lo expuesto, lo real, lo óntico, ubicado en el presente, en la cotidianidad de cada habitante del país, ceñido a través de captar, de desatascar soluciones a los desafíos de la convivencia democrática por intermedio de lo epistémico, a saber, del conocimiento. He aquí, en lo atinente a la civilidad demócrata, donde nos topamos con una madura causa de los males sociales, la corrupción. El aguzanamiento en las instituciones gubernamentales afecta la calidad republicana, representativa, unitaria y con separación de poderes. Existe un estilo de corrupción protocolaria, sin poder del Estado que escape a ella, en el que se ha aceptado con firmeza que el Perú no huirá de tamaña falencia. Asilados en la esperanza, la compasión, la sabiduría y en la ciencia, descreemos de tal augurio, hipótesis, empecinamiento o lo que fuera, con lo cual nos propusimos verter contenido basado en la idoneidad que cada ser humano conserva en sí mismo para hacer el bien, con cuentagotas ir llenando el vaso con aguas cada vez más diáfanas, potables, en sustitución de las insalubres. De aquí que se nos fuerza a la incomodidad de analizar, replantear y descosificar los hechos, despejando dudas, incitándonos a tomar conciencia de la importancia que tenemos cada uno de nosotros para hacer al Perú más noble como nación, con valores y virtudes a los que no renuncian quienes creen en la honradez de espíritu como un medio para alcanzar la felicidad. Un país dividido es un país que necesita sanar, es una objeción a la dicha en cada ser humano y por extensión a los grupos sociales. Para eliminar la banalización ideática y expositiva en los actores políticos, lo que contribuye a la repetición de los mismos errores una y otra vez, afectando la altimetría de los valores éticos, se debe emprender, como humilde sugerir, un trabajo individual concienzudo, metódico, autocrítico, científico, en la medida de lo posible. En este sentido, Emmanuel Levinas, en el libro Ética e Infinito, en el capítulo Biblia y Filosofía, responde a la pregunta del inicio del pensar. Philippe Nemo le interroga: ¿cómo se empieza a pensar? Por preguntas que uno se plantea a sí mismo y de sí mismo, como consecuencia de acontecimientos originales, o por los pensamientos y las obras con los que primero se entra en contacto.
y Emanuel Levinas atiza. Probablemente esto empieza por traumatismos o tanteos a los que uno ni siquiera sabe dar una forma verbal, una separación, una escena de violencia, una brusca conciencia de la monotonía del tiempo. Continúa. En la lectura de libros, no necesariamente filosóficos, es donde esos choques iniciales pasan a ser preguntas y problemas, dan que pensar. El papel de las literaturas nacionales, señala, puede ser aquí muy importante. No es que en ellas se aprendan palabras, sino que ahí se vive la verdadera vida que está ausente, pero que precisamente ya no es utópica. Pienso que en el gran miedo de lo libresco se subestima la referencia ontológica de lo humano al libro, que es considerado una fuente de informaciones o un utensilio del aprender, un manual, cuando es una modalidad de nuestro ser. Leer es, en efecto, remarca, mantenerse por encima del realismo o de la política, de nuestra preocupación por nosotros mismos, sin, por ello, llegar, no obstante, a las buenas intenciones de nuestras bellas almas, ni a lo ideal normativo de lo que debe ser. En ese sentido, la Biblia sería, para mí, el libro por excelencia. Culmina. Se desmiembra de lo citado por el filósofo lituano la envergadura de las lecturas y de los discernimientos de ellas, anejo a los hechos vivenciales, para desnormalizar lo fútil dañino. Una de las comprensiones que podríamos darle a la comunicación oral, escrita, gestual, una interpretación dentro de las que cabrían en la semántica, es que el ser humano se comunica para perpetuar su existencia, para adaptarse al medio y sobrevivir, luego vivir y de ahí para desarrollar su existencia, no como un mero miembro del reino animal, sino para madurar lo que le gusta, el deseo que nace en ser de un modo, para perseguir lo que piensa, seguir su pensamiento, que tiene la propiedad, la mayoría de veces, de hacerle creer que es propio, que es de él, que nadie ni nada ha operado sobre él de una manera aplastante, que nada puede torcerle la voluntad dada naturalmente de pensar en libertad y expansivamente. Para algunos conocedores de ciencias sociales, naturales, formales, filosofías, teologías, artes, incluso técnicas, lo explicado podría semejar trivial, consabido. Sin embargo, no lo es cuando cualquier ser humano se desconcentra, ilusiona u olvida de lo voluble de la cuestión. Asimismo, la asistencia de la memoria nos plantea que las virtudes se desfallecen si no se las cultiva en primer lugar, se las nutre en segundo y por último se las protege. En progresión por la senda antedicha, debemos desterrar de la política, de la economía, del pensamiento cultural del Perú, la noción de superhéroe, las imaginerías mesiánicas, la idea de un salvador que ocupe el cargo presidencial, que eliminará los maleficios sociales asolándonos por décadas, o sea, la imagen narcisista que han vendido algunos intelectuales en el mundo de que un solo hombre, ya no ser humano, ellos excluyen a la mujer, es el hacedor de los grandes triunfos, el realizador de las hazañas y, por cierto, en contraposición, cuando los resultados no son los anhelados, también es el único responsable de los flagelos, de las derrotas y de lo gafe ante lo negativo. Afincada tal noción en estereotipos medievales, como los que nos deleitan a los amantes de ciertos clásicos de la literatura de aquella época. Para nuestros estudios investigativos son las causas-condiciones las que determinan en grupo y solo en él que un ser humano se destaque sobre los demás,
lo que hemos denominado en el marco teórico como campos hipercomplejos derivados de la física, la matemática, la semiótica, la semántica y la lógica, no actores preclaros permanentes, sino presencias momentáneas que sucumben cuando han variado las causas y condiciones, tanto internas al actor, campo hipercomplejo individual, como externas, campos hipercomplejos medioambientales, sociales, químicos, cósmicos, etc. En esta dirección, la humanidad tiene que ser entendida como un campo hipercomplejo individual colectivo, es decir, el pensante debe observarse a sí mismo como sinécdoque, el todo tomado por la parte y la parte tomada por el todo, o una emersión-reducción o una reducción-emersión, una construcción-descripción o viceversa. La potencia de un hombre no es limitada, está limitada. Lo que puede ser es infinito, en tanto no suprima su condición causa pensante, la que, por cierto, biológicamente está acotada por la muerte. Con esto, no se le resta méritos al ser pensante, se los contextualiza para distinguir cómo es que se puede mantener o progresar sostenidamente. Lo contrario es crear la falsa reputación que muerto el líder, muere la causa. En concordancia con lo último, José Ortega y Gasset, en el libro España invertebrada, en el capítulo Potencia de nacionalización, coincidentemente puntualiza tal apreciación al referirse a la diferencia entre el mongol Gengis Khan con Alejandro Magno, Julio César y Napoleón. Se necesitan tres factores para crecer dentro de las causas condiciones contemporáneas: un líder escogido democráticamente, un equipo de trabajo idóneo efectivo, un marco teórico deontológico. Cada uno de esos incisos debe ser sometido al juicio crítico con aplicación práctica de principios éticos y morales. Ninguno de los tres pilares del progreso democrático, ejecutable también en los tres poderes, puede darse por sentado y permanente. Estarán inevitablemente sujetos a variación, porque así lo dictan las ahora conocidas leyes de los objetos materiales, física, química, biología, etc., y de los formales, matemática, lógica, ciencias sociales, filosofía, religión. Con esto se suprime de una vez la idolatría devota y la denostación desmesurada que nula contribución le hacen al Perú. En este sentido, la atención se dirige a los partidos políticos. Asimismo, las sociedades contemporáneas continúan sufriendo el cautiverio en los discursos mediáticos, multiplicados con el advenimiento de las redes sociales, agotando el término democratizar para significar la proliferación de contenido cada vez menos sujeto a regulación, algo instalado por el laissez-faire capitalista que añora la aniquilación del Estado para prevalencia exclusiva del mercado, lo cual está transido de promisiones bohemias, llanamente monopolios fornidos y deshumanizados, donde los sindicatos tienen coartadas sus potestades. La inextirpable agenda mediática de los noticieros, periódicos, revistas, medios de información de masa, vierten contenido, generan repentinas y premeditadas tendencias, acortan la vida útil de legítimos gobiernos, aceleran procesos con el fin de coercer, develando el objetivo que es privativo de cualquier compañía privada o estatal, el de obtener reacciones encaminadas a propósitos de granjearse simpatías en la masa consumidora de sus productos, declarando o excusándose, tal vez, en las hermanables razones asociadas a las responsabilidades con la familia de los trabajadores y con las de los dueños accionistas repatriando sus dividendos. Émile Zola, en el libro Yo acuso, capítulo El juicio, tal artículo apareció en Le Figaro
el 5 de diciembre de 1897, se refería de la siguiente manera sobre la conducta de la prensa ante el famoso caso Dreyfus. Hemos visto, en fin, cómo la prensa prestigiosa, la prensa considerada seria y honrada, asistía a eso con una impasibilidad, iba a decir una serenidad, que considero asombrosa. Esos honrados periódicos se han limitado a registrarlo todo, fuera verdad o error, con un cuidado escrupuloso. Se han dejado llevar por la corriente envenenada, sin omitir ninguna abominación. Por supuesto, se han comportado con imparcialidad. ¿Y qué? Tímidas apreciaciones de vez en cuando y ni una voz clara y noble, ni una, nótese bien, se ha alzado en esa honrada prensa para tomar partido por la humanidad y la igualdad ultrajadas. Terminaba. De tales follajes discursivos, eventos dialógicos, se desprenden malquerencias, padecimientos, pesares, desmesurado optimismo, desesperación, deseos vehementes de reducir estados de desdicha y extender los de fruición, antojadizas predisposiciones a corrientes políticas populistas, curtiembres de temas prestidigitados y sin disquisición en el trato de la materia, feraces rellanos de nacientes entretenimientos pergeniados para algazaras efímeras y sin víveres para el engrandecimiento espiritual, ajustando al consumidor a su rol subalterno, al maniqueísmo, desenrollando rocíos acedos sobre adulteradas espontaneidades públicas, cayendo como ramalazo en la enhebrada situación familiar de cada uno de los habitantes del estado o país, soportando deplorables regodeos delictivos, además de merodeos burocráticos, para solución de atolladeros innatos al desorden, a la inobservancia. Por inverosímil que parezca, los desmembramientos antes citados de riqueza comunicativa arman, controlan una concepción del mundo. Al respecto, Heidegger se confiesa con Hannah Arendt en su rol de intelectual. En estos momentos me interesa dejar claro la diferencia entre la formación de una concepción del mundo y la investigación científico-filosófica, y hacerlo a través de la pregunta concreta por la esencia y el sentido de la historia. No obstante, continúa, esta misma aclaración solo vuelve a ser posible por el camino científico-conceptual. Por tanto, mis investigaciones siempre acaban con que las conferencias ante un público general se convierten en un contrasentido. Pero me he comprometido y tengo que arrostrar el temporal por las buenas o por las malas, concluye el autor. En el párrafo, Heidegger expone el carácter político de las locuciones por técnicas, semióticas, filosóficas, científicas, que éstas pudieran parecer, con lo cual mucho más se espera de esferas limítrofes a la economía y las decisiones para sustento y acomodo de estructuras gubernamentales, ordenación que tiene raíz en la concepción misma del sedentarismo en contraposición al nomadismo. Hasta aquellas épocas se remonta esta conducta humana para desarrollo de las comunidades. Cabal comprensión dio el citado filósofo alemán para asumir inevitable su rol social y político, a pesar de construir una ontología incomprendida hasta para algunos de sus pares y demás estudiosos, injertando a su vez un desempeño político controversial en su era. En conclusión, es obra de quien busca aprender someterse a la jurisdicción de los maestros, disciplinarse, aceptar la vulnerabilidad ante el cosmos, el universo, ante el sistema solar, ante la Tierra, a lo que algunos denominan sin mucho examen al respecto naturaleza. En definitiva, el ingente trabajo que demanda la obra o el fenómeno de vivir, de existir, como un ente psicobiológico o psicofísico autónomo, como una persona en términos jurídicos, ya que, ante todo, la condición humana no está íntegramente hecha, o dicho de otro modo, el ser humano siempre se está haciendo. Ahora bien, para hablar del Perú en términos históricos,
Nuestra línea editorial se atendrá o guiará de la enseñanza de la historia dada por don Jorge Basadre Groman, historiador e historiógrafo sanmarquino, célebre erudito en el país, que viviera en los años 1903 a 1980, por su amor y pasión para desterrar a destajo la falta de una documentación profesional sobre la historia del Perú. Uno de los logros de su obra se centra en la coherencia y escolaridad que le brindó a la materia histórica, un patrimonio difícil de lograr, fundamentalmente por la resistencia, más envidiosa que crítica, según precisan los conocedores, a una labor tan loable como entusiasta, sin desmerecer el ejercicio intelectivo agudo y perspicaz conseguido por parte de figura tan insigne para la cultura peruana. Evidente resulta que la decisión tomada no satisfaga los criterios contrapuestos por corrientes opositoras. No obstante, el valor para nosotros reside en ser hito bien elaborado de los principales acontecimientos de la construcción de la República, pues la emergencia de los eventos vividos en los últimos 7 años en el Perú, con casi igual cantidad de presidentes de la República, es lo que amerita repensar, recordar los caminos que hemos atravesado para construirnos como nación representativa, republicana y con división de poderes, donde sin ninguna rareza el mundo nos mira y se pregunta si el amado Perú se ha vuelto ingobernable. Lejos está de nuestra intención invocar al patriotismo, a la demagogia y la intolerancia de cualquier índole, pues, abiertamente, el Perú es una sociedad ecléctica, en desarrollo, desigual económicamente como en sazón hemos enunciado, y con heridas que fomentan extremismos siempre disparatados, iracundos, rapaces y mercenarios de los beneficios del Perú como república. Nuestra misión es entender, describir, para concluir, para sopesar, para formar e informar a la ciudadanía, dar conocimiento histórico de las causas que nos llevaron a vivir el presente. Entendiendo las causas condiciones, aumentaremos las posibilidades de modificar las consecuencias, granjearemos ánimos para transformar saludablemente algunas conductas o patrones sociales. Tampoco aspiramos a que el contenido vertido por nosotros sea tomado a pie juntillas, consumido como la única y la última verdad, pues entonces nos habremos convertido en lo que combatimos. Simplemente queremos contribuir al dietario crítico, a la actividad político-económica y cultural, fundados en los estudios iniciados hace algunos años. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos con ustedes en guión y locución Juan Eduardo Reluz Machicote, en sonido e imagen Jessica Francesca García, en dirección Griselida Reluz Chafloque, en producción Blajolar. Hasta la próxima, cuando las causas y condiciones sean las propicias. Carpe diem.